Televisa presenta. Esta noche por Televisa Noticias, un reportaje especial desde la ciudad de Beirut, capital del Líbano, presentada por el reportero Diego de Lara y el ingeniero químico Alan Aguilar. Nos presentan la explosión de Beirut 2020. Así es, mi estimado Joaquín. Fue aquí, precisamente, hace aproximadamente 2 años, prácticamente 2 años ya, un 4 de agosto del año 2020. Se desató aproximadamente a las 16 horas, se desata un incendio dentro del almacén número 12 del puerto de la ciudad. Minutos después arriban las autoridades locales para tratar de mitigar el incendio. Sin embargo, ya era demasiado tarde, la tragedia había empezado. No tardaron más de 10 minutos para que este incendio se convirtiera en una explosión devastadora, dejando en su camino 271 muertos y miles más de heridos. Pero, ¿qué pasó exactamente ese día? ¿Qué fue lo que causó la explosión? ¿Por qué fue tan devastadora? ¿Y cómo se pudo haber evitado esto? Todas estas preguntas y más serán respondidas por el ingeniero químico Alan Aguilar. Bueno, pues, ingeniero, primero que nada, muchas gracias por atender esta llamada. Y le queremos hacer unas preguntas respecto a esto. Bueno, como bien sabemos, fue el nitrato de amonio quien realizó la explosión, pero ¿nos podría explicar un poco, por favor, acerca de esta sustancia? Efectivamente, fue el nitrato de amonio el que ocasionó esta explosión. El nitrato de amonio es un compuesto que es sólido en ambiente y se está compuesto por 2 iones, uno de nitrato y el otro de amonio. Estos forman enlaces polares y puentes de hidrógeno. Mencionó enlaces polares, ¿nos podría explicar qué es un enlace polar? Claro, la polaridad depende de la electronegatividad de las moléculas. Entonces, la electronegatividad es qué tan fácil es para una molécula o un átomo el atraer electrones hacia sí mismo. Entonces, por ejemplo, si la electronegatividad es de cierta diferencia, ¿sí?, es polar, iónica o no polar. Los puentes de hidrógeno pues tienen más que ver con los hidrógenos y oxígenos, flúor o nitrógeno. Ok, y con respecto a la explosión, por lo que tenemos entendido, pues el nitrato de amonio pues no es como tal una sustancia combustible, pero ¿nos podría explicar exactamente qué reacciones se dan? El nitrato de amonio en sí no es combustible, como dijo, pero es un acelerador para los combustibles. Es decir, si tú combinas nitrato de amonio con queroseno, por ejemplo, la reacción puede resultar en algo explosivo. Por ejemplo, se usa mucho el nitrato de amonio en fertilizantes, pero para eso le agregan ciertos minerales para que se estabilice, entonces no haya riesgo de explosión. Y también se utiliza obviamente para explosivos, en donde se combina con algún otro combustible y ocurre esto. No es peligroso en su forma normal, en sólido, pero cuando alcanza una temperatura de 210 grados centígrados se descompone y forma óxido nitroso y agua, que es el óxido nitroso sí puede ser combustible. Entonces lo que nos está sugiriendo es que existió un compuesto previo el cual inició el incendio y ayudó a la combustión, ¿no? Debe de haber otro compuesto porque el nitrato de amonio por sí solo no puede explotar. Bueno, ingeniero, con respecto a la explosión, ¿habrá alguna manera en la cual nosotros podamos calcular qué tan fuerte fue? Claro, y se tiene que tener en cuenta que una explosión se genera cuando un gas contenido sale a muy alta presión y muy rápido, haciendo que el gas se expanda en el ambiente y eso causa la explosión. Para sacar este volumen expandido, deberíamos de utilizar la ley de gases ideales, que toma en cuenta el volumen, la temperatura, el número de moles y también toma en cuenta la presión. Después de hacer varios despejes con esa fórmula,
puedes llegar al volumen que tiene al final. Y haciendo los cálculos, yo saqué que se expande un 200% respecto al inicio. Muy bien. Ingeniero, usted hizo una breve mención acerca de la presión, que nos explica que tiene que haber una alta presión para que explote. ¿Podría elaborar un poco más la idea, por favor? Bueno, para la presión necesitas utilizar el volumen sacado anteriormente, el que se expande, y necesitas también el índice de explosividad. Si tomas en cuenta esos dos valores, consigues cuánta presión se generó en un segundo. Y para esta explosión, pues debe de ser muy grande, porque si no, no habría ninguna explosión. Ok, muchas gracias. Bueno, ingeniero, ya para acabar, pues me gustaría preguntarle cuál sería su reflexión acerca de todo esto. Me parece bastante mal que no tengan suficientes conocimientos químicos como para saber que si juntas mucho nitrato de amonio en un lugar y pones también combustibles, puede ocurrir una explosión. También he leído que todo este tema pasó hace años. Hace años llevaron el nitrato de amonio y todo eso, y nadie hizo nada. Y me parece muy triste que esta situación haya ocurrido. Bastante indignante, señor ingeniero, pero muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, y pues con la información que el ingeniero Aguilar nos acaba de proporcionar, podemos hacernos una imagen un poco más clara de qué fue lo que pasó. Y es que la verdad esta tragedia empezó años antes de que siquiera se vieran los resultados. Y es que en el año de 2013 un barco de origen moldavo llega al puerto de Beirut, mas sin embargo jamás sale de ahí. El cargamento, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Los agentes aduaneros dentro del puerto pues no siguieron las indicaciones, obviamente, y debemos de decirlo, el almacén estaba en un estado muy deplorable. Había fugas, había fallas, había incluso riesgo de incendios y lamentablemente la corrupción pues nunca atendió el problema. No fue hasta el año de 2020 cuando las autoridades decidieron hacer caso a último minuto, y es cuando deciden reparar este almacén. Sin embargo, debido a trabajos indebidos, provoca un incendio, provoca que el queroseno, el petróleo, el ácido clorhídrico, los fuegos artificiales, la mecha que se encontraban ahí, todos ellos, agentes combustibles, pues provocan el incendio, y como bien nos lo explicó el ingeniero, pues el nitrato de amonio entra en juego y se genera una explosión. Por nuestra parte eso sería todo. No nos queda más que lamentar que estas situaciones se sigan dando en pleno siglo XXI, y pues dar nuestras condolencias hacia los familiares de estas personas. Es bastante triste saber que 271 vidas y 7,000 heridos prácticamente sea el costo de 7 años de corrupción.